Hola, buscadores de fábulas. Estáis en el lugar adecuado. Bienvenidos al Archivo de la Rosa Bermeja. Hogar de portentosas historias, mundos extraños y fascinantes personajes que os llevarán a las más sorprendentes fantasías de vuestra imaginación. En nuestro primer programa vamos a hablar de una obra muy especial para mí, la novela que más me impactó en su momento y que a día de hoy sigue contándose entre mis favoritas, El Imperio Final de Brandon Sanderson. Ríos de tinta y saliva se han vertido acerca de esta historia, la primera entrega de la saga Nacidos de la Bruma, la increíble fantasía de robos, bailes y magia que nos lleva a un mundo de niebla y ceniza gobernado por el implacable Lord Legislador. A estas alturas veo difícil hacer un análisis de la novela en su conjunto y comentar algo que no se haya dicho ya. Por eso me quiero centrar en un aspecto muy específico que tiene especial interés para mí, el personaje de Vin y su arco de evolución. En consecuencia, me voy a dejar en el tintero una magna cantidad de elementos de la historia que también se merecen atención, pero si en un futuro veo que los seguidores muestran interés, me plantearé tratarlos en su propio episodio. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué Vin? ¿Por qué no centrarme en otros de los fantásticos personajes de la trilogía? ¿Por qué no Saced, Elend, Kelsier o incluso Fantasma? La respuesta fácil sería que porque es la protagonista, pero no me gustan las respuestas fáciles. La verdad es que Vin me fascina. Es un personaje con problemas internos bastante profundos, y eso sin impedirle ser uno de los más activos de la historia. De sobra es conocida la habilidad de Sanderson para escribir personajes rotos, traumatizados y con enfermedades mentales. Y aunque la gente suele referirse al Archivo de las Tormentas cuando habla de ello, su primer ejemplo lo encontramos en Vin. El caso de este personaje es peculiar, ya que la gente suele amarlo con locura mientras lee las novelas y sin embargo tiende a infravalorarlo tras un tiempo de concluirlas. Sospecho que esto se debe a que su conflicto principal sucede dentro de su cabeza y esos detalles son los que más fácilmente olvidamos con el tiempo, además de que el arco más intenso del personaje sucede en la primera novela y concretamente en su inicio. Al mirar atrás nos quedamos con sus grandes escenas de fantasía de poder, destripando colos, partiendo personas como mantequilla o gobernando las brumas. No nos acordamos de todo lo que sucede entre medias, y por eso mi relectura del Imperio Final me ha ayudado a recordar por qué amo tanto al personaje. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este primer episodio de El Archivo de la Rosa Bermeja. ¿Qué es un arco de personaje? Cuando buscamos definiciones acerca de un arte tan complejo como la escritura, encontramos una vasta cantidad de ejemplos, todos ciertos y todos falsos. Yo prefiero quedarme con lo más básico de la mayoría y definirlo por los elementos que lo componen. Un arco de personaje está compuesto por todas las situaciones, físicas o psíquicas, que alteran su status quo y que pueden acabar provocando un cambio interno, positivo o negativo, o reforzando su estado inicial. Veo importante destacar que un arco de personaje no conlleva necesariamente un cambio interno, como suele pensarse. La situación puede, sencillamente, tratar de hacerlo cambiar, y su conflicto interno basarse en resistirse al cambio. Un ejemplo de esto sería la película de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. En ella, el Joker trata de llevar al extremo al personaje de Batman y hacer que renuncie a sus principios, al igual que con el resto de Gotham. Batman consigue resistirse y por eso salva la vida del villano al final de la película, en vez de dejarlo caer del edificio. Pero no sucede así con Harvey Dent, que sufre un arco de caída. El arco que nos ocupa no es de este tipo, sino un arco de cambio. Estos, como dije antes, pueden evolucionar hacia un cambio positivo o a uno negativo. La pregunta que cabría hacerse ahora sería, ¿cuál es el agente de este cambio? Las respuestas son infinitas. La llegada de un personaje que influye en el protagonista, la desaparición de un familiar cercano, visiones de que tu mujer se morirá en el parto, como sería en el caso de Star Wars. Incluso haciendo un episodio dedicado a cada uno de los arcos de cambio particulares, nos dejaríamos muchísimas cosas en el tintero, por lo que nos hace falta hablar mediante conceptos bastante más generales. Como estudiante de psicología, y por tanto futuro científico, soy un fan inquebrantable de la teoría de la evolución de Darwin, y en consecuencia voy a hacer este análisis desde una perspectiva evolucionista.
Esto es, hablar de cambios en el ambiente y adaptaciones a esos cambios. En el contexto de la evolución de las especies, esto se refiere a que, si por ejemplo, existe una especie de conejo en tierras nevadas, probablemente vaya a ser de color blanco, ya que esto le ayudará a camuflarse y evitar a los depredadores. Cualquier miembro de la especie que mutase y naciese pardo sería una presa fácil y no tendría muchas oportunidades de transmitir esa característica a sus descendientes por una muerte prematura. Esta sería la razón por la que en ese entorno hay conejos blancos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega el calentamiento global y se derrite la nieve? El ambiente vive un gran cambio, y lo que antes era una gran adaptación al medio, ahora es una desventaja. Esto llevaría a que las aves rapaces se dieran un gran festín durante algunos meses, y ahora los conejos con más probabilidades de sobrevivir serían los pardos, que se camuflan con la tierra. Al cabo de un año, todos los conejos de la zona serían de ese color. ¿Y por qué narices os estoy hablando de esto si el episodio va de literatura? Pues bien, lo hago para quitaros de la cabeza falsos mitos sobre la evolución, que también nos afectan a la hora de crear personajes. Mucha gente se piensa que la evolución es un camino que desemboca en la inteligencia humana, que es un proceso de mejora constante y que conlleva que las nuevas especies sean superiores a las anteriores. Y nada más lejos de la realidad. La evolución consiste en adaptarse a un medio concreto. Esos conejos no son superiores a los blancos. Si suben más al norte tendrán las mismas dificultades que antes, solo están mejor adaptados a su entorno. Y esto afecta tanto a la evolución de las especies como a la de la mente de los humanos trasladada a un contexto social. En psicología sabemos que una persona no nace predestinada a tener una personalidad concreta. Existen pequeñas predisposiciones que pueden ser más intensas en unos u otros aspectos del carácter, pero es el ambiente el que se encarga de activar unas u otras, de forma que nuestra mente evoluciona a lo largo de la vida para estar lo mejor adaptada a su entorno posible. O sea, que cuando hablamos de evolución positiva o negativa de un personaje, lo hacemos de forma subjetiva. Si cambia a mejor es porque nosotros consideramos que cambia a mejor, pero lo ideal es que ese cambio suponga una mejor adaptación a las circunstancias del personaje. Y aquí es cuando voy a empezar a hablar de Bean. El arco de personaje de Bean es de cambio positivo. Pasa de ser una niña desconfiada, retraída y en alerta constante a una persona que sabe ponerse en las manos de los demás y confía en el amor de una familia encontrada. Abro cita. Bean no estaba de guardia. El mirador era uno de los pocos lugares donde podía estar a solas, y a Bean le gustaba estar sola. Cuando estás sola, nadie puede traicionarte. Palabras de rehén. Su hermano le había enseñado muchas cosas. Luego, había reforzado sus enseñanzas, haciendo lo que siempre le había prometido que haría: traicionarla. Es la única manera de aprender. Cualquiera puede traicionarte, Bean. Cualquiera. Cierro cita. Este es un fragmento como los muchos que podemos encontrar a lo largo de la primera parte de la novela. Bean ha tenido una vida muy difícil durante sus primeros 16 años de vida. Ha estado marcada por la pobreza extrema, criminales agresivos y un hermano / figura paterna que siempre le hablaba de que todo el mundo la iba a traicionar, hasta el punto de haberla abandonado él mismo. Este fragmento pertenece al primer capítulo, y Sanderson aprovecha hasta la última línea para sumergirnos en lo que sería el status quo actual de Bean, lo que llamaremos su mundo ordinario, utilizando la nomenclatura de El viaje del héroe. Durante los primeros capítulos vemos varias escenas que nos ayudan a entender el por qué Bean es así, ya que las simples palabras de su hermano no serían suficientes para convencernos de que su comportamiento está adaptado al entorno. Vemos cómo recibe un par de palizas bastante gratuitas y cómo uno de sus compañeros, en quien se había arriesgado en confiar, la termina traicionando tras un par de segundos. Su propia experiencia le da la razón a Rehén, y aunque este ambiente tan solo dura 3 capítulos, es más que suficiente para que se nos quede grabado y entendamos lo difícil que le resultará cambiar. Abro cita. Yo no actúo así, Jeden, dijo Kelsier. Invité a Claps a una reunión en la que he esbozado un plan peligroso, un plan que algunos pueden considerar estúpido. No voy a mandarlo a asesinar porque haya decidido que es demasiado peligroso. Si haces así las cosas, muy pronto nadie viene a escuchar tus planes. Además, dijo Dodgson, no invitaríamos a nadie a una de estas reuniones si no confiáramos en que no nos va a traicionar. Imposible, pensó Bean, frunciendo el ceño. Tenía que tratarse de un farol para mantener alta la moral de la banda. Nadie era tan confiado. Después de todo, ¿no habían dicho los otros que el fracaso de Kelsier unos años antes se había producido a causa de una traición?
Debía haber ordenado que unos asesinos siguieran a Claps en aquel mismo momento, para asegurarse de que no acudiera a las autoridades. Cierro cita. El primer punto del arco de Bean sucede al final del capítulo 3, cuando, como los heraldos de los mitos y leyendas, Kelsier irrumpe en su guarida, le da una paliza al jefe de la banda y le dice que es especial, que es una nacida de la bruma. Eres un mago, Harry. ¿Qué soy qué? A partir de ahí, Bean atravesará el primer umbral, aceptando unirse a la banda de Kelsier y entrará en un mundo nuevo que le forzará a cambiar. Cabe destacar que Sanderson sabe hacer muy bien la transición, ya que Bean no se va con Kelsier porque crea en la causa de derrotar al Lord Legislador o se convenza de que es alguien en quien puede confiar, por lo menos no de forma consciente. Lo hace porque quiere aprender alomancia. Sabe que ese conocimiento le vendrá muy bien, y en los bajos fondos es habitual acercarse a alguien que te pueda aportar algo beneficioso. Pero ella da por supuesto que Kelsier solo la quiere como herramienta y que le dará ese conocimiento a cuentagotas para poder controlarla más fácilmente. Sin embargo, entre las líneas de Sanderson se puede intuir una razón de la que todavía no es consciente. Quiere saber si es posible ser tan confiado de verdad. Se ha visto atraída por la gentileza con la que le han tratado y por la confianza que tienen entre ellos esos desconocidos. Abro cita. Bean se alisó la ropa y se reunió con él en el pasillo. Si de verdad planeaba empezar a enseñarle cosas, no iba a quejarse, daba igual la hora que fuera. Bajaron las escaleras. El taller estaba oscuro, los proyectos de muebles a medio terminar sumidos en las sombras. La cocina, sin embargo, estaba iluminada. «Un momentito», dijo Kelsier, y se metió en la cocina. Bean se detuvo en las sombras del taller, dejando que Kelsier entrara sin ella. Apenas podía ver el interior. Dodgson, Brisa y Ham estaban sentados con Claps y sus aprendices alrededor de la mesa redonda. Había vino y cerveza, aunque en pequeñas cantidades, y los hombres tomaban una cena sencilla de pastelitos y cebada hervida. Escuchó risas. No risas estentorias, como sonaban a menudo en la mesa de Cammon. Eran más suaves, una muestra de alegría verdadera, de disfrute sano. Bean no estaba segura de qué era lo que la mantenía fuera de la habitación. Vaciló, como si la luz y el buen humor fueran una barrera, y se quedó en el silencioso y solemne taller. No obstante, observó desde la oscuridad y no supo suprimir por completo su ansia. Cierro cita. Poco a poco, Bean entra en contacto con su nuevo entorno y descubre que esas conductas que había desarrollado hasta ahora eran vistas de forma extraña. En el taller de clubs, ella es una miembro de la banda y la gente confía en ella. Piensa en robar comida, pero no le hace falta, ya que le ofrecen toda la que quiera. Intenta enterarse de lo que le ocultan, pero descubre que son bastante abiertos con ella. Esta forma de actuar es señalada como extraña y se vuelve consciente de ello. A través de varias escenas, su actitud flaquea poco a poco, abriendo grietas en el muro que rodea su corazón y haciendo que salga un poquito de su verdadera personalidad. Una que todavía no conoce, pero que nosotros podemos vislumbrar cada cierto tiempo. Desde el principio sabemos que Bean es inteligente. Más que el resto de su banda, por lo menos, ya que es la única en advertir que les habían tendido una trampa. También sabemos que, pese a dejarse pegar, tiene una llama interior, potente y mucha convicción. El propio Kelsier lo llega a decir. Esos rasgos del personaje no se pueden considerar parte de su evolución, ya que están presentes desde el principio, pero es gracias al cambio de Bean que pueden salir a la luz, y esto ayuda mucho al sentimiento de que la trama progresa, hasta que llegamos a un cambio real y consciente, como el que vemos al final de la primera parte. Abro cita. Bean negó con la cabeza. Saced sonrió, le deseó buenas noches y salió al pasillo. Bean se quedó de pie un instante, estudiando la habitación. Luego se dio media vuelta y miró una vez más en la dirección que había seguido Kelsier. «¿Saced?», dijo asomándose al pasillo. El mayordomo se detuvo y se giró. «Sí, mi señora». «Kelsier», dijo en voz baja. «Es un buen hombre, ¿verdad?». Saced sonrió. «Muy buen hombre, uno de los mejores que he conocido». Bean asintió levemente. «Un buen hombre», dijo en voz baja. «Creo que nunca había conocido a ninguno». Saced sonrió, luego inclinó respetuosamente la cabeza y se volvió para marcharse. Bean dejó que se cerrara la puerta. Cierro cita. El progreso de una novela se mide en escenas importantes que suponen un cambio o que lo provocan, y este es uno de los puntos de inflexión más importantes del arco de Bean. Supone que la joven niña ha admitido que lo que creía imposible era verdad, y por lo tanto que ella podría tener una vida distinta. Brandon Sanderson ha revelado en numerosas ocasiones que él diseña cada parte de sus novelas como si fueran un libro individual. Esto significa que en cada parte desarrolla un concepto y llega a una conclusión, que puede ser más o menos intensa.
Yo estoy seguro de que la trama principal, entre comillas, de esta primera parte, el cambio que se produce, es Vin y cómo aprende a confiar en las personas. Bien podríamos considerar que este es el final de su arco de personaje, empezando otro en la siguiente parte. Y me parece una forma muy válida de verlo, aunque yo prefiero ver esta conclusión como un punto y aparte importante que reorganiza el estado del personaje y redirige su arco hacia otros aspectos. Ya podemos tachar de la lista la confianza en los demás, que era algo muy importante, pero ahora se abren nuevos caminos. Vin ama la sensación de que los demás confíen en ella, lo que genera un miedo muy grande a que eso cambie. Quiere ser útil a la banda, y lo quiere de forma desesperada. Su papel consistirá en infiltrarse en la sociedad noble, pero para ello debe aprender a comportarse como tal, y su aprendizaje resulta más difícil de lo pensado. Hay varios momentos en los que Sazed menciona que a lo mejor no estará lista a tiempo, y eso la agobia profundamente. Sin embargo, esto no es lo único ni lo más importante de su evolución en esta parte. El siguiente gran paso, y que marcará el final de su cambio, será Elend. Durante su primer baile, buena parte de las inseguridades de Vin se ven aplacadas, y no mediante alomancia. Muy pronto se da cuenta de que los demás no están viendo a una sucia ska. Las mujeres se fijan en su vestido, los hombres en su escote. Nadie sospecha quién está detrás de Lady Valet Renoux, y esto le da bastante confianza. Es una escena que ayuda a sentir su progresión, aunque sea menos importante que las antes mencionadas. Entonces, cuando se queda sola, conoce a Elend Ventur. Abro cita. «¡Ay, cielos!», dijo Sazed. «Se acabó el anonimato controlado». «¿Ventur?», preguntó Vin, frunciendo el ceño. «¿Como el Torreón de Ventur?». «El heredero del título». «Ah», dijo Vin, dándose cuenta de que quizá debería haberse sentido un poco más intimidada de lo que se sentía. «Ha sido un poco molesto, de una manera agradable». «No deberíamos estar aquí», dijo Sazed. «Estás muy por debajo de su nivel. Venga, retirémonos. No debería haberme ido a cenar». Echó a andar, murmurando para sí mientras conducía a Vin a la salida. Ella miró una vez más hacia el salón mientras recuperaba su chal y quemó estaño. Entornó los ojos contra la luz y buscó en el balcón. Él tenía el libro, cerrado, en una mano, y ella hubiese jurado que la miraba. Vin sonrió y dejó que Sazed la condujera hacia el carruaje. Cierro cita. A partir de aquí, la trama de Vin insegura se vuelve residual y termina fusionándose con su trama de romance con Elend. En general, esta y su trama de aprendizaje cobran más protagonismo. En estos momentos, Vin ya es una persona muy distinta. Se empeña con cabezonería en ir junto a Kelsier a Credixau, lo acompaña a las cuevas sobre Quemando Peltre, y el propio Sanderson se encarga de que seamos conscientes del cambio, creando nuevas escenas que hacen paralelismos con otras anteriores y de forma bastante explícita. Abro cita. Vin sonrió. Incluso las quejas de Dodgson eran amables. Claps estaba sentado junto a la pared con aspecto de cascarrabias como siempre, pero Vin captó una ligera sonrisa en sus labios. Kelsier se levantó y abrió otra botella de vino. Volvió a llenar las copas y le contó al grupo los preparativos del ejército ska. Vin se sentía contenta. Mientras bebía vino, vio la puerta abierta que conducía al taller a oscuras. Se imaginó por un instante que podía ver una figura en las sombras, una niña delgaducha y asustada, desconfiada, recelosa. Tenía el pelo corto y despeinado, y llevaba una sencilla camisa sucia y un par de pantalones marrones. Vin recordó aquella segunda noche en el taller de Claps, cuando escuchó a los demás conversar desde la oscura sala de trabajo. ¿De verdad había sido aquella niña capaz de esconderse en la fría oscuridad para ser testigo de las risas y la amistad, con envidia oculta, pero sin atreverse a unirse a ellos? Cierro cita. Probablemente por esto se suele subestimar a Vin tras un tiempo alejados de las novelas. Su principal evolución sucede al principio del primer libro, y no cambia demasiado a nivel interno desde entonces. En el Pozo de la Ascensión tenemos esa trama con Zane que, bueno, no es de las mejores. Ahí se le da más importancia a la evolución de Elend, y en El Héroe de las Eras ya se la muestra habiendo superado por completo sus problemas. Supongo que, cuando comparamos a Vin con otros grandes protagonistas como Kaladin, cuyo problema existe desde el primer libro del archivo y alcanza su peor momento en el cuarto, es normal que Vin se vea un poco eclipsada. Sin embargo, esto no quita la maestría con la que Sanderson la escribió, y la considero un buen ejemplo para todo aspirante escritor, como yo, que desea aprender a hacer buenos arcos de personaje. Y con esto y un bizcocho ya se han hecho las 8. Espero que hayáis disfrutado de este primer programa. Por supuesto, este análisis lo he hecho yo, y está sujeto a vuestra crítica en los comentarios. Os animo a darme vuestra opinión y a aportar todo lo que se me haya pasado por alto, o con lo que no estéis de acuerdo.
Si os ha gustado, suscribiros para más análisis de historias y dadle a me gusta para que YouTube e iVoox se lo recomienden a más personas. Ahora me tengo que ir, pero nos volveremos a ver pronto aquí, en el archivo de la Rosa Bermeja.